así no nos perdemos en el chat, en el chat, para que no quede ninguna pregunta colgada. Dale, Bueno, Delphi, perfecto. ¿nos presentamos? Dale, ¿arrancamos? Dale. Bueno, presentate que sos la que hace los honores hoy. ¿Los que hace qué? La que hace los honores hoy. Bueno, nada, vamos a hablar, yo soy nutricionista, sí, para los que no me conocen, vamos a estar hablando de la importancia de los 1000 días y la importancia que tiene la nutrición, el recibir nutrientes adecuados durante esta etapa, que ahora Mar se va a explicar un poquitito más, pero por qué es tan importante no solo durante el primer año, el segundo año de vida, sino también en la gestación, durante el embarazo y durante la lactancia. Así que básicamente de eso se va a tratar la charla del día de hoy. Bien, bueno, yo soy Marcela Cafuli, soy pediatra, soy uno de los miembros fundadores de este equipo ETDI, y bueno, a Delphi la invitamos a participar porque empezamos a trabajar con ella y bueno, queremos mostrarles por qué consideramos nosotras como equipo de trabajo que la nutrición es muy importante área a, bueno, pediatría, fonoaudiología e incluso a psicología, que son las tres disciplinas con las que arrancamos este equipo. Así que bueno, Delphi no se presentó con nombre y apellido, Delfina de No, Negri, es nutricionista, y bueno, a partir de ahora es uno más de nuestro equipo, es así. buenísimo. Bueno, vamos a dar un ratito a que vayan entrando los que faltan, así no los dejamos afuera. Recuerdo para los que se están uniendo que vamos a hacer una primera parte de introducción, sobre todo de cómo planteamos esta charla, y que después al final vamos a dar un espacio para preguntas. Así que si pueden guardarse las preguntas y no subirlas ahora al chat para que no queden perdidas y no podamos verlas, les vamos a agradecer. Bueno, Delphi, Vamos. vamos a hacer una introducción de esto. La idea de esta charla de los primeros 1000 días es, bueno, un poco transmitirles por qué nos resulta importante ese periodo de los primeros 1000 días, tanto en el desarrollo de los chicos, desarrollo desde la visión integral y específicamente qué es lo que hace una buena nutrición o una adecuada nutrición en esos primeros 1000 días en el desarrollo de los niños. Bueno, el concepto de 1000 días es algo que acuñó la OMS hace aproximadamente 10 años. Es una iniciativa que OMS y UNICEF lanzaron para que pongamos especial atención en el periodo que va desde la gestación, o sea, desde la concepción, desde el inicio de la gestación, que es el inicio del embarazo, e incluye los primeros 2 años de vida de los niños. Si sumamos los 9 meses de embarazo más los 2 años de vida después del nacimiento, bueno, en total dan aproximadamente 1000 días. En ese periodo, sobre todo el desarrollo cerebral o lo que decimos neurodesarrollo, sufre muchísimos cambios, porque el cerebro humano nace inmaduro y durante ese periodo va conformando casi todas las estructuras y va alcanzando un tamaño muy similar a lo que es el tamaño adulto. Y más allá del tamaño o la forma del cerebro, lo que hay adentro, o sea, las conexiones entre las neuronas y cómo el niño o el pequeño humano va ganando aptitudes, bueno, no se dan todas en esos primeros 1000 días, pero un 40% de las habilidades del cerebro adulto sí se dan en ese periodo. Entonces, un cuidado adecuado del niño o el cachorro humano en esos primeros 1000 días, por lo menos asegura que ese cerebro se desarrolle de la mejor manera posible. Y uno de esos cuidados que tenemos que brindarles es el aporte nutricional adecuado para que no le falte ninguna herramienta a ese cerebro para desarrollar todas las habilidades que tiene que desarrollar. Así que bueno, este taller está enfocado principalmente en la nutrición. Seguramente en los próximos talleres de crianza, talleres, en realidad las charlas o los vivos de crianza que demos de aquí en adelante, ya sea cuidados del sueño, estimulación del lenguaje o la temática que haremos a partir de junio, también vamos a hablar de estos primeros 1000 días, pero involucrando otro tipo de cuidados. Así que bueno, ahora le cedo la palabra a Delfina, así nos cuenta un poco desde su trabajo cómo nos puede ayudar. Bueno, adheriendo un poco recién a lo que dijo Marce, para mí es un periodo clave, ¿sí? Estos 1000 días, que como dijo ella,
son los 270 días de gestación aproximadamente, 365 días del primer año de vida y los 365 días del segundo año de vida. Que además al tener como una ventana de tiempo, esto lleva a la acción, lo cual es buenísimo, ¿sí? Más que nada para difundir lo que son los hábitos alimentarios saludables, para combatir lo que es la malnutrición, para que el bebé no le falte ningún nutriente esencial que durante ese periodo sabemos que son sumamente importantes, como dijiste vos, para lo que es el desarrollo físico, para lo que es el desarrollo cognitivo, inmunológico, que si hay un retraso, si hay una malnutrición, esto lleva a retrasos básicamente en el crecimiento y en el desarrollo del bebé. Así que por eso yo digo siempre que si se consumen los nutrientes adecuados, si llevamos una alimentación saludable, esto va a tener un impacto muy positivo en lo que es el desarrollo del bebé. Por eso lo englobamos ahí bastante con lo que es la nutrición, ¿sí? También difundir hábitos alimentarios saludables, pero también importante lo que es la atención de la lactancia materna, ¿sí? De la lactancia y la atención de la embarazada, más que nada de la calidad nutricional de la embarazada. Sabemos que esto está redifundido, el exceso de peso en la embarazada que puede llevar a un montón de problemas en el bebé, en el peso del bebé, del nacimiento, pero no me refiero tanto a lo que es el aumento de peso en la embarazada, sino la calidad de lo que recibe la embarazada durante ese periodo. De Claro. gestación y embarazo, los dos. ¿Se entendió? Claro, no es lo mismo contar esta nutrición en calorías o en kilos que aumenta la embarazada, sino en la calidad de alimentos que recibe en ese periodo. Exacto, porque, a ver, sabemos que lo que es las calorías está redifundido. Si la madre recibe un exceso de peso durante el embarazo, se asocia con un montón de enfermedades, lo mismo que un bajo peso durante el embarazo, ¿sí? Pero hago referencia más que nada a lo que es la calidad, lo que recibe la embarazada durante ese periodo de gestación, que es sumamente importante, que si querés ahora lo empezamos a explayar. Perfecto. ¿Y esto que vos vas a contarnos aplica para algún trimestre en especial del embarazo o aplica desde el vamos, desde el momento que la madre se entera que va a ser madre? Desde el momento, de hecho, hasta para mí es mucho más importante también el periodo antes de la gestación, de cómo se viene alimentando la madre antes de concebir, digamos. Hay un montón de nutrientes específicos que la madre tiene que tener en cuenta, como la vitamina B12, que ya lo vamos a hablar, el ácido fólico, etcétera, que son nutrientes que hoy en día está también muy estudiado, que influyen mucho en lo que es el embarazo y en lo que es la salud futura de los bebés. Perfecto, o sea que en esta primera etapa, si dividimos a los 1000 días en embarazo, primer año y segundo año, en esta primera etapa, ¿qué considerás que, por ejemplo, yo que soy pediatra y que a veces tengo consultas prenatales o de repente, no sé, la mamá de un paciente mío está esperando otro bebé, qué cosas deberíamos recomendarle a esa embarazada para que tenga en cuenta para tener una nutrición adecuada, ya sea para su salud y la salud del bebé que está gestando? Genial. A ver, yo no es que digo que hay que cambiar la alimentación un 100%. Sí, sí sabemos, somos conscientes que no llevamos una alimentación muy saludable, que nuestra alimentación se basa más que nada en alimentos chatarra o alimentos ultra procesados. Bueno, sí, empezar a hacer un cambio porque cuanto antes lo hagamos, más fácil va a ser después cuando nuestro bebé arranque con la alimentación complementaria, ¿sí? Para no tener que hacer un cambio brusco en toda la familia. Pero si no, es algo básico, es reforzar lo que es los nutrientes básicos, ¿sí? En esto me refiero, a ver, básicamente una embarazada tiene que comer los tres macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Bien. Hidratos de carbono serían en criollo los azúcares en general, que no es solamente el azúcar de mesa, ¿no? Exacto, sería más que nada las harinas, ¿sí? Que acá hacer hincapié, no tenerle miedo tampoco a las harinas. ¿Por qué? Porque proporcionan energía, ¿sí? La energía para la madre y para el bebé, pero sí hacer hincapié en las harinas de mejor calidad, que me refiero básicamente a las que no son súper refinadas. Ajá. ¿Y qué sería una harina refinada o una harina de mayor calidad? Bueno, a ver, para que se entienda, cualquier harina, la harina de trigo, que es la más difundida, la que más se encuentra en los productos, es Ujú. cualquier grano ya sea de trigo, ya sea de arroz, ya sea de alguna legumbre, ya sea de algún fruto seco, nosotros lo podemos moler, pasar por algún proceso y eso se refina y eso se muele, perdón, y se llega a lo que es la harina. O sea que Ujú. cualquier
grano. La más difundida, la que más vemos, como dije recién, es la harina de trigo. ¿Cuál es Claro. la diferencia entre una harina refinada y una harina no refinada, que lo que nosotros lo conocemos como la harina integral? Es que cualquier grano tiene una capa externa, o sea, el grano tiene varias capas. La externa, la capa más, que es lo que sería como la cáscara del grano, es la que es muy rica en nutrientes. La que es rica Ujú. en fibra, la que es rica en vitaminas y es rica en minerales. Cuando estos granos se refinan, pasan por esos procesos de refinamiento, se les saca esta capa y queda el grano con su almidón, la parte interna, que es la harina blanca, vendría a ser. Se le saca esta capa, que es la que le da el color negro al grano, y queda la harina blanca, se refinó. Entonces, por eso cuando yo por ahí veo una harina blanca, si leo el paquete, veo que está adicionada con vitaminas, con minerales, con fibra, porque se le sacó esa riqueza que tenía en la capa. ¿Se entiende? Claro. Se intenta recuperar lo que se perdió, pero obviamente no se va a recuperar de la misma manera que lo tenía, ¿no? Se le saca su parte natural y se lo agrega, se lo adiciona porque no es rica en nada, básicamente. Claro. ¿Qué Y el hace? ácido fólico, que es algo que suele fortificarse en las harinas. En las harinas, sí, también lo mismo, se fortifica porque se le saca, lo mismo que está todo en la parte de la corteza. Ujú. Ok. Igual vos preguntabas el ácido fólico también, que es importante para la embarazada, sí, ni hablar. Claro, como en el primer trimestre del embarazo, hasta, bueno, que se hace determinado estudio, también se suplementa con pastillas de ácido fólico a la embarazada. O sea, lo que nosotros comemos en la alimentación habitual no cumpliría esos requerimientos, ¿no? Exacto, o sea, el ácido fólico lo encontramos básicamente en lo que son los cereales, Ujú. cereales como fortificados, no sabía la palabra, en las legumbres y en los vegetales de color verde oscuro, pero la verdad que es tan poco lo que se encuentra en la naturaleza, en los alimentos, que por eso se suplementa, porque no se logra cubrir el requerimiento solo con los alimentos. Bien, perfecto. Y sería bueno, por este motivo que decís que es bajo en general en los alimentos naturales, que la embarazada se fortifique más allá del primer trimestre. Sí, lo ideal es, si uno sabe que va a buscar un embarazo, suplementarse 3 meses antes con ácido fólico y después, bueno, obviamente con el obstetra, eso se sigue hasta la semana 14 aproximada, se sigue suplementando. Perfecto. ¿Y qué otras Básicamente, cosas vos considerás que hay, que deberían prestar atención o incluso, qué sé yo, madres que por ahí no consuman todos los grupos de alimentos? Por grupos de alimentos nos referimos a proteínas, hidratos de carbono, como dijo recién Delphi, las grasas, que son los lípidos. ¿Qué cosas le faltaría a una embarazada o qué cosas si no come no tiene una alimentación que incluya todos los grupos de alimentos? ¿Qué cosas tendría que considerar suplementar de forma externa? Así como nos falta el ácido fólico, tomar un comprimido, ¿qué otras cosas consideras que debería suplementar? bueno, básicamente durante el embarazo y durante la lactancia, hacer hincapié en algunos, yo hablé de los macronutrientes, los tres que nombraste recién, pero hacer hincapié en estos micronutrientes. Los Claro. micronutrientes, me refiero a vitaminas y minerales, que hay muchos que durante el embarazo, durante la lactancia, aumenta el requerimiento en la madre, ¿sí? Entonces a veces no los logramos cubrir con los alimentos, a veces sí, por eso ahora también vamos a hacer hincapié en dónde están y cuáles serían los más importantes, pero si no se suplementarían, ¿sí? Claro. Básicamente, hablamos del ácido fólico, pero también hacer hincapié en lo que es la vitamina D, hacer hincapié en la vitamina B12, ¿sí? Vitamina D, a ver, bastante difundido hoy en día lo que es la vitamina D. ¿Por qué? Porque forma parte también, no voy a entrar en la parte medicinal, pero forma parte de la absorción de lo que es del calcio y del fósforo, o sea que acá Mm. hacemos bastante hincapié en sus deficiencias también, y se obtiene, que es muy parecido al ácido fólico, de tres, lo tenemos de tres lugares básicamente. Uno es de los alimentos de origen animal, por eso acá hacer hincapié también madres veganas, vegetarianas, que no llegan a consumir ningún alimento de origen animal, vigilar cómo está esa vitamina D. Ujú. ¿Dónde lo encuentro? En los pescados, en el atún, en el jurel, en el salmón, en el hígado también y en la yema de huevo, ¿sí? Y también en Bien. los alimentos fortificados. Por ejemplo, la leche viene fortificada con vitamina D. No es natural, pero se Ujú. fortifica. ¿Y alcanza con los alimentos industrializados fortificados o es necesario
incluir estos alimentos que vos dijiste, el hígado, el pescado, el huevo, o Mira, sea, y las fuentes naturales. de acuerdo, por experiencia te digo, la mayoría de los pacientes que veo en consultorio, hay que ver, hay que hacer laboratorio, chequear cómo está, pero generalmente se observa bastante deficiencia en lo que es vitamina D. También está la Claro. exposición solar, que no me quiero olvidar de eso, ¿sí? Que es Sí, sumamente importante, pero hay bastante controversia con la exposición solar porque depende mucho. Color de piel, cuanto más oscura, más tiempo de exposición al sol. Depende mucho de cómo es el sol en el lugar donde viva, cómo es el horario, etcétera, de qué cantidad del cuerpo se exponga. Y ahí está bastante, estos 3 veces por semana, 15 minutos, hay bastante controversia con lo que es el cáncer de piel. Así que claro. acá lo que hay que hacer es ver cómo está, hacer un chequeo de laboratorio y si está bajo, suplementar porque es una vitamina sumamente importante. Claro, esa vitamina, como dice Delphi, aparte de las fuentes alimenticias, también la fabrica la piel con el estímulo de la luz solar. Pero para que la piel pueda fabricarlo necesita una cantidad y un tiempo mínimo de exposición para poder hacer ese proceso. Y a su vez necesita una gran superficie del cuerpo. O sea, yo, que en este caso me ven blanca, la exposición solar con la cara es mínima. Lo que uno necesita es quizás tener el torso desnudo, como pasa en el verano cuando uno usa una malla, o estar por lo menos con las mangas, sin mangas, en el exterior, y estar al menos 15 minutos. Pero además, la buena exposición solar para hacer esta vitamina incluye el no uso El protector solar. un protector solar. Entonces es controvertida esta recomendación porque hay tanta promoción contra el cáncer de piel, que si uno promueve que la gente se exponga al sol en una cantidad inadecuada, también puede haber otro problema aparejado. Así que lo ideal sería tratar de buscar horarios donde el sol no sea el peor de todos, o sea, antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde, exponerse por lo menos 15 minutos y con una superficie considerable de la piel que esté al sol. Y ahora en la pandemia, Delphi, ¿cómo ves este panorama? Porque muchos no tienen ni siquiera un balcón, una terraza o un patio y estamos todos confinados adentro de casa, sumado a que en la época de otoño-verano tampoco hay mucha exposición solar. Bueno, a ver, tener en cuenta estos alimentos que dije recién que son fuente de vitamina D. Tenemos la leche, sí, que está Mm. fortificada. Y si sos vegano, vegetariano, que no hay mucho consumo de productos lácteos o del pescado, de estos alimentos que nombré, tampoco correr a hacerse un análisis de sangre, pero saber que existe la suplementación y que no pasa absolutamente nada si uno se suplementa con esa vitamina. De hecho, nos cubrimos de un montón de cosas. ¿Y por qué vos en un momento mencionaste que la vitamina D era importante dentro de los micronutrientes más esenciales porque ayuda a fijar el calcio o se involucra en el metabolismo del calcio y del fósforo? Eso por ahí muchos no saben a qué nos referimos, pero todo esto tiene que ver en gran parte con la capacidad que tienen los huesos de fortalecerse, o sea, de fijar el calcio que ingresa al cuerpo. Uno puede comer una gran cantidad de calcio y aún así ese calcio no ir al lugar donde tenga que ir si no tiene otros factores que lo ayuden. Uno de esos factores que ayudan a que el hueso fije el calcio es la vitamina D. Entonces, en la embarazada que está en un periodo que está consumiendo mucho de sí mismo para fabricar un nuevo individuo y que encima después va a perder muchos nutrientes en la lactancia, y en los niños cuando son chiquitos que justamente están en un proceso de crecimiento recontracelerado porque pasan de 50 centímetros a medir por lo menos 1 metro entre el primer y segundo año de vida, bueno, imagínense que el calcio o la osificación es un proceso recontra importante. Entonces, tanto desde la mamá como en los primeros 2 años de vida es un micronutriente para resaltar, digamos, en la lista. Sí, bueno, ya que nombraste el calcio, también saber que el calcio está en alimentos de origen animal, de origen vegetal también. Origen animal ya Mm, lo sabemos, todo lo que sea productos lácteos, pero para que se sepa también están en alimentos de origen vegetal. Vegetales claro. de color verde oscuro, las legumbres, los cereales por lo general vienen fortificados, las semillas, los frutos secos, ¿sí? A ver, si hay una madre por ahí embarazada vegetariana que nos está escuchando o vegana, saber que también están en alimentos de origen vegetal.
Y el calcio en los vegetales de color verde oscuro o en las legumbres, ¿se pierde por algún tipo de proceso de cocción? O sea, suponete que yo deseo incorporar comiendo espinaca. Si yo la espinaca la como cruda o la espinaca la hiervo, ¿pierdo la posibilidad de ingerir ese calcio o es independiente de la cocción? No, o sea, es independiente de la cocción. Acá no, las vitaminas sí, por lo general se pierden un poco más, pero acá sí lo que hay que tener en cuenta algunos factores inhibidores. Por Ajá, ejemplo, sea el alcohol, todo lo que sea el café, ¿sí? Tomar inmediatamente café o té después de consumir algún alimento rico en calcio, inhibe esa absorción, todo el exceso de fibra también, así que acá tener un poco cuidado con esos inhibidores, ¿sí? Que son claro. sumamente. O sea que hay una lista grande para empezar a recabar para ingerir, pero hay que saber también cómo ingerirla. Exacto, lo mismo pasa con el hierro, por ejemplo. El hierro, que Mm, también es nutriente esencial durante este periodo, embarazo, lactancia, lo encontramos en alimentos de origen animal, como todos sabemos, en las carnes, en el huevo, en algunos productos lácteos, pero después tenemos el hierro no hemínico, que se encuentra en los alimentos de origen vegetal, vegetales también de color verde oscuro, lo encontramos también en las legumbres, frutos secos, semillas, pero acá se lo llama un hierro no hemínico. No es el ujú. mismo que el hierro de origen animal, ¿sí? Se absorbe, pero se absorbe en menor cantidad, por eso hay que ayudarlo al hierro para que se absorba mejor en el cuerpo. Una manera de ayudarlo es consumir estos alimentos de origen vegetal ricos en hierro con algo que tenga vitamina C. ¿Se Claro. entiende? O Vitamina sea, con C. algún cítrico, por ejemplo. Exacto, frutas o verduras, frutas principalmente los cítricos, limón, naranja, mandarina, y también lo tenemos en algunas verduras, pero acá sí a estar atentos que la verdura tiene que estar cruda. Si yo la cocino, ya se pierde esta vitamina C. Pero Ajá, ok. tomate, en el morrón, repollitos de Bruselas, altos en vitamina C. Tampoco volvernos locos, ¿sí? Hacer una ensalada que tiene verduras de color verde, que son ricas en hierro, bueno, condimento con limón, me lo tomo con un jugo de naranja, de postre me como una mandarina. Ya ahí un proceso algo básico que estoy haciendo que se aumente esa absorción del hierro. Claro, perfecto. Y bueno, para darle un contexto clínico a esto, el hierro nos sirve para el proceso de fabricación de los glóbulos rojos, que son una de las células más importantes que están en la sangre. Los glóbulos rojos llevan el oxígeno desde los pulmones, que es de donde ingresan, y lo distribuyen a todas las células del organismo. O sea, si no existen glóbulos rojos, es como si nosotros no tuviéramos células respirando. Entonces, para cualquier proceso vital es importante tener una buena cantidad de glóbulos rojos. En la embarazada, como hay un cambio en la circulación, producto a que hay un nuevo individuo que se está gestando, la cantidad de glóbulos rojos efectiva para hacer ese proceso disminuye. Disminuye de una forma que es relativa, no es que lo pierde porque sangra, sino porque imagínense que si uno tiene un volumen total para distribuir unos glóbulos rojos con una gestación, esa cantidad de glóbulos rojos debería ser superior para satisfacer las necesidades de la mamá y del bebé. Y a su vez, en el último trimestre del embarazo, la mamá le pasa fuentes de hierro al hijo, al bebé, para que pueda empezar a producir sus propios glóbulos rojos por su cuenta. Entonces, la madre tiene que estar bien nutrida en ese aspecto, con este micronutriente, para no tener carencias y para no generarle una carencia en los primeros meses a ese bebé. Exacto, se Bueno, entendió, bárbaro. perfecto. Así que bueno, Delphi, entonces tenemos un montón de cosas para considerar en la embarazada, con lo cual una consulta con un nutricionista en los casos en los que no haya una dieta balanceada sería muy importante, ¿no? Y me faltó que nos nombramos así medio para arriba, pero la importancia de la vitamina B12, que esto es más Ah, importante, tal más que nada cual. la concepción, sí, que fue cuando ya el embrión se formó, pero también es sumamente importante, está relacionado con todo lo que es, ya que hablamos tanto del desarrollo del bebé, con todo lo que es el desarrollo del sistema nervioso central. Y esta Exacto. vitamina B12 que está tan difundida últimamente se encuentra en alimentos de origen animal, solamente, ¿sí? No lo encontramos en alimentos de origen vegetal. Por eso, lo mismo, ¿sí? Veganas, vegetarianas, que no consumen muchos alimentos, o no tenés que ser vegana, ¿sí? No consumís alimentos de origen vegetal, no consumís Exacto. mucha carne, fijarte cómo está esa B12 en el cuerpo
Y si está bajita, bueno, suplementar porque sabemos que es sumamente importante en todo lo que sea el cerebro, sí, el sistema nervioso. O sea que es importante mantener una dieta con todos los nutrientes y en el caso de que haya dietas especiales, saber bien en qué momento de la vida uno se está exponiendo a las carencias. No es lo mismo que un adulto sano no ingiera determinada vitamina, o sí, pero sobre todo durante el embarazo uno tiene que contar sus requerimientos y los requerimientos de un individuo que se está formando de cero. Exacto. Entonces, bueno, estaría bueno. Ahí, mira, antes de que se nos pase, perdón, voy a hacer una pausa. La idea es hacer primero una exposición nosotras y después dar espacio a preguntas por si alguna pregunta en el chat se nos pasa de largo. Pero ahí ya vi dos preguntas, así que hacemos un parate, Delphi, y las contestamos, ¿te parece? Dale. Una persona nos preguntó, cuando vos hablaste de la absorción de los nutrientes, preguntó, o sea, cuando vos hablaste, perdóname, de la disminución de la absorción de nutrientes cuando uno toma un café o una infusión después de comer, preguntó si en el caso del café es lo mismo un café descafeinado o un café con cafeína para la absorción. O sea, obviamente el café descafeinado no tiene cafeína, pero sigue teniendo un poquitito, por eso hay que tener cuidado. No, no es que no lo puedes consumir, pero tratar de esperar 1 o 2 horas para poder tomarlo. Todo lo que sea taninos inhibe la absorción, calcio y hierro, así que sí hay que tener cuidado. Y los taninos están en té, en Té, café y en cosas de café, infusión. mate. Mate también, mateína. Perfecto. Teína, cafeína, mateína. Bien, o sea que dejar el cafecito de postre para por lo menos 1 o 2 horas después. Exacto. Bien. Y después hay otra pregunta que quizá esa se las voy a responder yo, el tema de consumo de carne picada en menores de 2 años. Bueno, eso no sé si tiene alguna recomendación o contraindicación nutricional, pero pediátrica les voy a decir que yo lo desaconsejo totalmente, incluso en niños más grandes. El tema de la carne picada es que por ser de todos trocitos que se apelmazan, son difícilmente o sea, es difícil de cocinar homogéneamente y que no quede ninguna superficie cruda. Aunque uno se tome la dedicación de cocinar y remover y demás, está comprobado que es más fácil dejar pedazos de carne cruda con carne picada que si uno agarra un trozo de carne, ya sea un churrasco o hace una colita de cuadril o lo que sea, lo sella bien en la superficie y lo deja cocinar homogéneamente. En la carne picada o en la carne cruda puede haber una bacteria que produce una toxina que es la que genera el síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad que los pediatras no solo le tememos, sino que la odiamos cuando la vemos, porque es algo que puede ser muy grave en algunos casos, que puede dejar lesiones muy importantes en el organismo y que es prevenible, porque uno en realidad, en lugar de darle carne picada al bebé o al niño, lo que puede hacer es cocinar bien la carne, cocinar un churrasco de la carne que ustedes quieran, y después cortarlo, ya sea en cuadraditos o en la forma que ustedes quieran. Entonces, de esa manera nos evitamos un problema mayor con algo que tiene que ver con la cocción. Así que la persona que nos preguntó eso, si la recomendación o la contraindicación viene por ahí, bueno, como pediatra les digo, menores de 2 años, seguro que no carne picada, y yo trato de desaconsejarla aún en niños más grandes. Adhiero, totalmente, sí. Desde lo nutricional, Delphi, ¿hay alguna cosa que sea beneficiosa del uso de carne picada en alguna edad o es simplemente No, la cuestión cultural? no, adhiero a lo del síndrome urémico hemolítico, sí, que le tememos todo el mundo, así que no, básicamente por eso. Sí, si tengo que elegir carnes que sean súper cocidas y carnes magras en lo posible, sí, que no tengan exceso de grasas malas, grasas saturadas. Bueno, ese es otro tema que también íbamos a hablar, el tema de las grasas. ¿Qué son las carnes magras y qué grasas son buenas y qué grasas no son tan buenas? Bueno, a ver, vamos a la alimentación complementaria ya, directo. Sí, Eh, sí, me parece. Respecto ya que arrancaron con las preguntas. Grasas, no hay que tenerles miedo, no hay que, me llegan muchas consultas, nenes menores de 2 años que quieren disminuir el consumo de grasas o quieren empezar a darles alimentos descremados, ¿sí? Productos descremados, pero la grasa es importante, la grasa en el niño es sumamente importante porque por 3 motivos básicamente. No quiero explayar con medicina, sí, pero porque es el vehículo para que el bebé pueda absorber vitaminas liposolubles, que algunas nombramos, la A, la D, la E y la K.
O sea que esta grasa es necesaria. Por otro lado, es una fuente muy importante de calorías, ¿sí? Recordemos que el bebé tiene una capacidad del estómago muy pequeña y no podemos darle grandes volúmenes de comida, ¿sí? Entonces, en estos pequeños volúmenes, aportarle algo de grasa que tiene muchísimas calorías es súper beneficioso. Y a su vez, por lo que venimos hablando desde el principio, que tiene función estructural, ¿sí? Forma parte de lo que es, bueno, las membranas del cerebro, del sistema nervioso central, de la retina del ojo también, que durante estos 2 años son sumamente importantes en el desarrollo del niño. Así que no hay que eliminarlas en absoluto, ¿sí? Tienen que estar, pero sí hacer hincapié en que hay grasas buenas y en que hay grasas malas. Claro, o sea, si yo opto por no sé, dar una salchicha o una hamburguesa en lugar de un churrasco, no estaría haciendo el aporte que vos estás diciendo. Exacto. A ver, grasas de origen animal encontramos en las carnes, ahí vamos a las carnes de buena calidad, tenemos, no sé, carnes de vaca, pelleto, nalga, lomo, ¿sí? No los Mm, embutidos, no las vísceras, no por ahí porque tienen alto contenido de colesterol, tienen grasa, pero tienen alto contenido de colesterol, así que esto tengo que tratar de evitarlos. A ver, hablo también del exceso, ¿sí? Quizás en pequeñas cantidades, alguna víscera, hígado se puede llegar a dar. También claro. están los lácteos también tienen grasas, lo tenemos en el huevo, en el pescado, en las carnes de pollo también, sin piel. Y después tenemos también alimentos de origen vegetal que tienen alto contenido en grasas de buena calidad, lo que se llaman las grasas de origen vegetal. Ajá. Para que se entienda, la palta en los aceites, aceite de coco, aceite de oliva, en las semillas, en los frutos secos, que esto obviamente a los niños se los tenemos que dar molidos o en forma Claro. de paté, de untables. O sea que no tiene que faltar esos alimentos o las grasas no tienen que faltar los primeros 1000 días, ya sea en la mamá y en el bebé, ¿no? Exacto. De hecho, mira, nosotros al principio, durante la lactancia o con las fórmulas infantiles, lo que es las grasas están cubiertas entre un 50 y un 55%, sí, ocupan bastante. Después cuando el bebé empieza a comer la alimentación complementaria, del 100% de las calorías, casi el 30 al 40% forma parte de lo que son las grasas. Y Ajá. después ya de 2 años, ahí se baja un poquito la recomendación, del 100% de calorías, el 30% ya tendría que estar cubierto por grasas, siempre hacer hincapié en grasas de buena calidad, siempre. Bien, Y perfecto. estando en la recomendación de que aparezcan. Y Delphi, con el tema de los lácteos que vos mencionaste, los bebés o los nenes, vamos a decir, los niños hasta los 2 años, ¿deben tomar lácteos enteros o a partir de qué momento se pueden usar descremados? A partir de los 2 años recién se pueden recomendar descremados. Antes Bien, tienen que ser enteros. perfecto. O sea que sin temerle, aunque el chico solamente tome leche de fórmula o leche entera y no tenga lactancia materna, tiene que ser entera y no descremada. Sí, me pasa mucho, a ver, con mamás que dicen, no, pero veo que tiene exceso de peso, la pediatra dijo que tiene exceso, bueno, no va por el tema de las grasas, quizás va por el consumo de exceso de alimentos ultraprocesados, ¿sí? Que por ahí en vez de tener exceso de grasa, o tienen grasas de mala calidad y tienen exceso de azúcares. Entonces ahí lo que se trata de hacer es bien corroborar qué es lo que está recibiendo el chico, ¿sí? El bebé, y en eso hacer hincapié y hacer en mejorar lo que son los hábitos alimentarios. Pero no le tengamos miedo a las Perfecto. grasas. Sí, eso es un tema que también me pasa. Hay veces que hay chicos que incluso con lactancia materna tienen un aumento de peso que uno se sorprende, ¿no? Que llama la atención. Siempre estoy hablando de chicos sanos, ¿no? Chicos que tengan alguna enfermedad que los predispongan al aumento de peso. Y la realidad es que la lactancia materna no se acota o no se limita en los casos de los chicos por ahí con este aumento llamativo de peso. Así Exacto. que es otra cosa que uno tiene que tener en cuenta. A mí, cuando me dicen a mí un montón de veces que me preguntan, bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene que comer el nene cuando empieza a alimentarse? Obviamente que están los no, ¿sí? Que algunos lo nombramos, la carne picada, ¿sí? La miel, hay que tener cuidado. Y hay otros alimentos, los que producen atragantamiento, etcétera, que esos es los lineamientos que da más que nada la pediatra.
pero Mm. yo hago hincapié básicamente, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo comer? Los mismos que los padres, siempre y cuando sea alimento real, ¿sí? Alimento, comida real. Acá como para que se entienda, ¿qué es el alimento real? El alimento natural que no es creado por la industria. Aquel alimento que es Bien. completo, completo nutricionalmente, ¿sí? Que no tiene etiquetas que diga que es light, que es bajo en, que está enriquecido en, que tiene vitaminas. No, un alimento que no pasa de moda, que es siempre igual. ¿A qué me refiero? Una fruta, una verdura es un alimento real, ¿sí? Una comida real. Después, cuando este alimento puede venir también en paquetes, puede estar empaquetado, pero si yo leo ese paquete, un arroz, un fideo, que es un alimento real, tiene que tener menos de 5 ingredientes en la etiqueta y que yo esos ingredientes los tenga que leer y que sepa pronunciarlos y de dónde vienen, no cosas raras o números, como pasa en un montón de alimentos, pero que se entienda eso, la comida real está, la tenemos, es fácil de elaborar, ¿sí? Es barata también. Está bueno eso que mencionás de los 5 ingredientes de la etiqueta, porque yo escuché varias veces nutricionistas recomendar a la gente leer las etiquetas de lo que consume. Y entonces, a partir de ahí yo dije, bueno, voy a hacer la prueba agarrando un alimento en casa y leyendo. Y hay Ujú. cosas que aún yo no entiendo qué son. Entonces es una lista de nombres técnicos que yo dudo mucho que la gente sin una formación especializada en nutrición entienda qué es lo que está ingiriendo. Y la verdad Exacto. es que también uno tiene que usar un poco el sentido común. Por ejemplo, ahora está muy de moda unos sachets de jugos, no sé, de manzana rallada o jugos que intentan mostrarse no procesados o lo más naturalmente posible, y uno dice, a ver, si yo tengo que fabricar un producto que sea una manzana rallada y asegurarme de que no se oxide, que no se pudra, que pueda llegar a un negocio, ser vendido y ser consumido en un lapso de tiempo que una manzana rallada no duraría, claramente va a estar con aditivos o con cosas que yo voy a desconocer qué es lo que estoy consumiendo. Y hablamos de una manzana que cuánto tiempo lleva pelar y rallar una manzana. Y entre otras cosas, de los aditivos que traen, la mayoría de las cosas, aunque diga 0% azúcar, tiene azúcar agregada y que también hace que los chicos lo prefieran a una manzana rallada. Entonces está muy buena esa acotación que decís, si uno en la etiqueta lee varios ingredientes, bueno, tiene que ser consciente de que está comiendo algo que es no un alimento real, sino un alimento más artificial. Sí, lo que se le llama alimento industrializado, producido por la Mm. industria o ultraprocesado. Tiene un montón de sinónimos. Si uno ya ve más de 5 ingredientes, ya hablamos de un alimento que no es natural, que está creado por la industria, ¿sí? Acá me refiero a galletitas, azúcares, perdón, cereales azucarados, todo lo que sean yogures envasados, yogures saborizados. Hay un montón de alimentos que si yo leo esa etiqueta, ¿qué veo? Exceso de azúcares refinadas, exceso de harinas refinadas, sal, aditivos, estos nombres que mencionabas vos que no sabemos de qué se tratan, la mayoría viene con la palabra azúcar y después con otros nombres que no sabemos, pero en definitiva son azúcares artificiales. Entonces ya Claro. eso llama la atención, hay que saber, o sea, tampoco prohibirlo, sí, me adhiero a la Organización Mundial de la Salud en esto, de ocasionalmente que aparezcan estos alimentos ultraprocesados y se aparecen en lo menor posible. ¿Por qué? Son adictivos, básicamente, y alteran lo que es el sistema metabólico y el sistema digestivo, producen inflamación, bueno, tienen un montón de contras, entonces saber de qué se tratan, de qué están hechos, conocer la calidad y ahí, bueno, que quede a criterio de cada uno. Si los quiero consumir, los consumo, pero sé de qué están hechos. Sí, sí, además de lo que decís, el acostumbramiento, ¿no? Porque a los adultos no sucede y somos los que tenemos la voluntad de hacer o no hacer. Con los chicos no es tan fácil de manejar eso y a veces hasta el alimento que gusta o el pecadito se convierte en un elemento de negociación. O sea, me Oh, pasa a veces en la consulta pediátrica de decir, bueno, dejate revisar y vamos al kiosco y compramos una golosina. No está mal el hecho de comer una golosina de vez en cuando, pero cuando ya esto es una negociación que es, mientras que voy al pediatra, para que se deje lavar los dientes, para que se deje vestir, para que se vaya a dormir y qué sé yo, son alimentos que hay que ser consciente de esto, que tienen alto contenido de azúcar y que genera un acostumbramiento o una dependencia por los chicos que es difícil de salirse. Y que si uno se mantiene
alineado con un eje de mantener una alimentación natural de alimentos reales y de vez en cuando hacer una excepción, pero que esa excepción no se convierta en una regla, creo que es el camino más recomendable, ¿no? Sí. No, y además que predispone, si lo hago desde chiquito, si dejo que el bebé pruebe de chiquitos todos estos alimentos, predispone también al paladar dulce. ¿Esto qué hace? Genera un Claro, acostumbramiento y después es más difícil que el niño sea receptivo al sabor natural del alimento también. Cuesta. exacto, tal cual. Y acá, mira, salieron un montón de preguntas con respecto me imagino, a la parte de los dulces, vamos a englobarlo de esa manera. Una de ellas que hicieron más arriba es el tema de la miel, a partir de cuándo se puede indicar miel o por qué estamos diciendo que la miel en los chiquitos no. ¿Querés hablar un poco de eso? Yo, si querés, te lo dejo por el tema del botulismo, básicamente, vengo de ya del pediatra, así que eso trato de evitarlo en los niños. Sí, nosotros en los menores de 1 año ya es otra indicación como la carne picada, no, porque en la miel se puede producir una toxina de una bacteria que esa toxina genera una parálisis muscular. Entonces es otra vez una infección que puede dar consecuencias severas y que es evitable, porque la realidad es que la miel no es un alimento esencial y por ahí es una cuestión cultural. Yo creo que a muchas personas se le ocurre el decir, bueno, no le pongo una cucharada de azúcar a la mamadera, le pongo una cucharada de miel. Y entonces ahí está la disyuntiva de qué cosa es peor que otra. Bueno, en este caso la miel no es una buena opción porque tiene un riesgo mayor que poniendo una cucharada de azúcar. Y en cuanto a la cucharada de azúcar, hay un momento en la vida de los bebés en las que recomendamos, si no se puede establecer la lactancia materna y no hay posibilidad de dar leche de fórmula, que es la fórmula que viene comprada porque es muy cara, porque la persona no puede acceder a ello, se puede adecuar la leche entera con algunas características similares a la leche maternizada. Una de ellas es el agregado de una cucharada de aceite y la otra es el agregado de una cucharada de azúcar. ¿Qué azúcar? El azúcar de mesa, o sea, el azúcar blanca. Entonces, hay que saber en qué momento y ante qué circunstancia usamos un endulzante o el otro. Y otra cosa, otra pregunta que salió por ahí es a partir de qué edad se pueden usar los endulzantes naturales tipo stevia. A partir de los 2 años, igual cuanto más puedas tirar lo que son endulzantes artificiales o naturales, mejor, que se respete el sabor natural de los alimentos, pero a partir de los 2 años se podría. Y si fuera, por ejemplo, que la pregunta la están orientando a usar stevia, que es más natural, versus azúcar de mesa, también manejamos Sí, eso de los 2 años. exacto, sí, hay otros azúcares también, aparte del azúcar blanca de mesa, tenemos el azúcar mascabo, ¿sí? O el azúcar integral, que es mucho más rico nutricionalmente que el azúcar blanco, que por ahí ahora Ajá. apareció que es en tema de dietéticas, o el azúcar orgánico que también. ¿Cuál es la diferencia? Más o menos parecido a lo que hablamos de las harinas, ¿sí? El azúcar blanco está muy refinado, no aporta nada bueno para el cuerpo, nada más que calorías vacías, y el azúcar integral, el azúcar mascabo o el azúcar orgánico no pasa por estos procesos de refinamiento, ¿sí? Y aparte de aportar calorías, también aporta vitaminas y minerales. Así que es mucho más importante para la salud. Las calorías son iguales, pero lo que digo, la diferencia es que está menos refinado, por lo tanto aporta más nutrientes al cuerpo. Como para Pero, por ejemplo, la cuestión nociva del uso excesivo de azúcares, ya sean azúcar blanco o azúcar no blanco, es lo mismo. O sea, la posibilidad de generar placa bacteriana y que se produzcan caries es lo mismo con el azúcar blanco que con el azúcar mascabo. Justo estaba ahí, lo acaban de preguntar. Sí, las calorías de hecho son iguales. El exceso, ya sea blanco, ya sea mascabo, va a ser perjudicial para la salud. Claro, perfecto. Bueno, bárbaro. Y con ¿qué otro alimento nos quedó de la incorporación de semisólidos? ¿Qué otro Eh, grupo de alimentos nos quedó? no, otra cosa que me preguntan mucho, no sé si a vos también te pasa con el tema del yogur. Ah, sí. Mi archienemigo el yogur. Esto lo digo con una cuestión personal, ¿eh? No, no me gusta, entonces no entiendo cómo la gente come yogur. Lo que pasa es que, a ver, no es un alimento mágico, no es un alimento imprescindible, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ver qué aporta el yogur, aporta calcio, aporta proteínas y aporta grasas. Tranquilamente pueden ser cubiertos con otros alimentos, ¿sí? No es que Claro, tengo que preparar el yogur. Además,
El yogur, para que se entienda, está hecho con leche de vaca pasteurizada, está hecho con leche en polvo y con fermentos lactobacillus, ¿sí? Ujú. Como el niño no puede consumir, no sé, no es la recomendación que consuma leche de vaca hasta el año, se crearon yogures con leches de continuación, que son los nuevos que vemos en las góndolas, que ya están hace rato, pero si uno lee también estas etiquetas, aparte de tener leche de continuación, tienen azúcares, tienen aditivos, tienen conservantes, tienen acidulantes, etcétera. Entonces, ¿qué termina siendo este yogur? Un producto de la industria, no es un producto natural. Entonces, por lo tanto, a Exacto. ver, no es que tenga que ser consumido. Si quiero consumirlo, bueno, después del año, cuando tengo que ir a la góndola, digo, bueno, ¿qué yogur elijo? Trato de elegir algún yogur que sea natural y no un yogur saborizado tanto por la industria. Eso para que quede Claro. claro. Pero sería una elección, no una necesidad. Muchos Exacto. pediatras, por la cuestión de la comodidad, entre comillas, recomiendan cuando los chicos llegan a los 6 meses e inician los semisólidos, recomiendan el yogurcito. A mí me saca de quicio el yogurcito, prefiero que le corten un pedazo de palta y se la den en purecito de palta, que es mucho más rico. Rico me refiero a nutritivamente, no rico de sabor, que darle un yogurcito. Ujú. Y algunos sostienen que es importante porque, bueno, es un derivado de la leche, entonces tiene las mismas propiedades. Y yo digo, si el chico viene hace 6 meses tomando esa leche, ¿por qué seguimos incorporando el yogurcito? Y con esto de que encima tiene agregados de azúcares, que muy pocos son naturales, bueno, me parece como algo Sí, viejo. al principio que el bebé cuesta que coma, así que no es una tarea tan fácil, por él estamos sacando el volumen de en ese momento que él tiene ganas de comer con ese yogur que realmente no es rico en nutrientes, ¿sí? Y le Claro. estamos sacando el espacio para que incorpore otros nutrientes, como nombramos anteriormente, que sí son esenciales durante estos 2 primeros años de vida. Claro. Bueno, ahí ¿Mm? hubo una pregunta con respecto a algo que yo dije que a lo mejor se malentendió, ¿no? Así que lo voy a aclarar, con el tema del azúcar agregado en la leche en los menores de 2 años. Lo que yo me refería es lo siguiente, la Organización Mundial de la Salud y las sociedades científicas pediátricas recomiendan la lactancia materna exclusiva por lo menos los primeros 6 meses de vida. Y a partir de los 6 meses de vida, la alimentación complementaria a esa lactancia materna o a la lactancia que se pueda mantener después de los 6 meses de vida. Complementaria es no reemplazar, sino que de a poquito se van agregando alimentos para tratar de satisfacer necesidades que la lactancia materna sola no puede satisfacer, pero nunca es en reemplazo una de la otra. En el caso de los bebés de 0 a 6 meses que no puedan tener una lactancia materna y que no puedan acceder a comprar fórmulas, que la fórmula se llaman leches maternizadas porque intentan parecerse a la leche materna, pero desde ya que no es un equivalente a la leche materna, no es 100% igual. Bueno, la gente que no puede acceder a estas fórmulas maternizadas, se puede ofrecer alguna alternativa para que esa leche no sea la leche entera que uno saca del sachet, sino que tenga algunas condiciones extra o algunas condiciones de menos. Por ejemplo, la leche entera tal cual está, no se la podemos dar a un bebé chiquito porque tiene un alto contenido de proteínas que su riñón, al ser todavía inmaduro, no va a poder procesar. Entonces, si yo le doy la leche así del sachet, lo más probable es que le genere un daño a esos riñones inmaduros. Y por el contrario, a lo mejor tiene menor cantidad de grasas y menor cantidad de hidratos de carbono de lo que ese bebé de 0 a 6 meses necesita para satisfacer sus necesidades. Entonces, la alternativa es a esa leche entera que uno pueda comprar, rebajarla con agua para bajarle la cantidad de proteínas que ese bebé va a ingerir y agregarle azúcar y agregarle aceite para que se asemeje a la leche que debería recibir ese chico en los primeros 6 meses. Pero esto no es una recomendación que por el gusto le agreguemos azúcar, no. Quiero que se entienda que es porque el niño en esa etapa de su vida necesita quizás más azúcar o más hidratos de carbono de lo que tiene la leche entera de vaca, así como viene en el sachet. Lo recomendable es que una vez pasada esa etapa donde sea fundamental agregarle el azúcar, que uno trate de darle leche sin agregados de azúcares para que justamente el chico no se acostumbre a una ingesta innecesaria o que pueda ser nociva. Si a un chico de 1 año que ya le podemos dar la leche entera, así tal cual viene del sachet, le agregamos 2 cucharadas de azúcar, lo que vamos a lograr es que ese chico se acostumbre a ese azúcar y que seguramente no vuelva a tomar leche sola.
ahí queda también un poco las elecciones de cada casa, porque hay casas donde es importante a nivel cultural que ese chico tome un vaso de leche a la mañana y a la tarde y que entonces la leche disfrazada con cualquier cosa es la norma, y otras casas que a lo mejor priorizan hacer desayunos o meriendas de formas alternativas y no optan por la leche de vaca entera que otras familias sí. En ese caso me parece que es importante también la consulta con el especialista, y ya de paso te agrego otra pregunta que surgió por ahí, es en el caso de los chicos mayores de 1 año, ¿qué alternativas de desayuno o merienda proponés como para darles una opción saludable? Mira, yo siempre voy a lo que es amigarnos con la cocina, básicamente. Así que frutas pueden aparecer en cualquier momento del día. Puedo hacer un desayuno con el agregado de frutas. ¿Quiero un hidrato de carbono? Bueno, trato de buscar el más simple y el más natural posible. Saco Ujú. todo lo que sean los cereales azucarados, por lo que dijimos, que vienen con bastante exceso de azúcares y de aditivos. Me puedo ir a un pan que sea lo más natural posible. Me puedo ir a alguna galletita, lo cual es bastante complicado encontrar galletitas para niños que sean saludables. Y si no, lo que puedo hacer es cocinar, hacer muffins, hacer budines, hacer galletas en casa, así que con tres, cuatro ingredientes puedo hacer un alimento sumamente nutritivo. Y si no son las harinas, que es también muy instalado en lo cultural, uno podría dar frutas, verduras u otro grupo de alimentos y también optar por eso. Tranquila, me puedo hacer hasta si quiero un panqueque con legumbres, sí, me puedo hacer un panqueque con lentejas, ahí ya me voy a otra parte culinaria, pero tranquilamente lo podría hacer, que le estoy aportando con la legumbre un montón de hierro, un montón de calcio. Hay un montón de cosas que Claro. podemos hacer. La idea es incursionar un poco en la cocina. Y otra cosa que vi ahí, lo del Nestum, que preguntaron, no sé si lo viste de Ajá, Marcelo. otro archienemigo de la casa. A ver, medio parecido a lo que hablamos del yogur, o sea, es otro alimento totalmente distinto que al margen de aportar lo que dice el packaging, ¿sí? De que aporta hierro, de que aporta proteínas de buena calidad, es una mezcla de azúcares, una mezcla de harinas y una mezcla de aditivos. Tiene azúcar para que sea más aceptable por el paladar del niño, que sigue siendo un producto formado por la industria que no es que Sí, lo aunque diga que produzca. no tiene azúcar agregado, porque muchas marcas dicen que sin azúcar. Y es lo mismo que Hay- el sobrecito de manzana rallada que te decía antes. Las por eso, Smokies. Ah, no, Smokey no, perdón. Las ¿eh? Smokies son galletitas. Hay que leer las etiquetas de todo, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, no prohibirlas, sino saber, bueno, a ver, está ese producto, están las góndolas, qué es lo que tiene, contamos cuál es la calidad, si aporta realmente nutrientes importantes para el niño en esta etapa y uno decide si lo va a querer incorporar o no, o si lo quiere incorporar ocasionalmente y en casa hace las comidas más elaboradas, ¿sí? Ahí hubo una pregunta de alguien que tiene un bebé de 18 meses y que yo quiero decir que los entiendo completamente porque ando en esa situación, que a lo mejor hay cosas que no acepta y entonces lo que uno en la teoría propone de, bueno, démosle un mix de frutas o jugos de frutas o lo que sea, a lo mejor se vuelva dificultoso. También el momento de la merienda, sobre todo en la pandemia, que uno está haciendo millones de cosas, entre ellas trabajar, ponerse a hornear unas galletitas, un budín, un muffin, a lo mejor también puede ser un desafío importante. Y entonces, bueno, nada, todos tenemos la posibilidad de caer en lo industrializado. Lo que nosotros queremos transmitir es que no hay un demonio atrás de todos esos paquetes. Uno tiene que ser consciente de lo que está ofreciendo. También en el momento que hace las compras, sabe que lo que compra a la larga se termina ofreciendo. Entonces, si yo me pongo a comer una galletita que, no sé, una melva de chocolate que me encanta, y seguramente si viene el nene va a querer comer la melva de chocolate. Entonces, muchas veces con mis amigas nos reímos porque nos tenemos que esconder en el baño para comer lo que no queremos ofrecerles, pero digo, no es un pecado que uno le ofrezca en algún momento un alimento no natural o en alto contenido de azúcares, sino, como dije antes, que tratar de ver cuál va a ser nuestra regla y cuál va a ser nuestra excepción. Adecuarnos a los momentos en los que estamos viviendo, pero tratar de ingeniarse para buscar quizás otro grupo de alimentos. A lo mejor la merienda no sea para comer un pan con mermelada, sino que ese chico se puede enganchar con una banana pisada, o a esa banana pisada ponerle, no sé, leche y avena, y entonces de esa manera le estamos dando algo más.
animarse a probar y que no sea solo lo cultural lo que nos maneje. Y otra cosa que escucho mucho es, por ejemplo, el tema de la aversión a los alimentos blancos, harinas, azúcares, lácteos y no sé qué otra cosa más. Yo creo que no hay que pararse en ese lugar porque primero es una lucha contra uno mismo, tiene que dejar de lado alimentos que está acostumbradísimo a comer desde hace muchos años y que lleva primero a la frustración y a volver atrás muy rápidamente, y segundo que no es la idea, volvemos atrás, ofrecer alimentos reales, pero Tampoco no ponerle demonizar. el mote de demonio a nadie. Exacto, tampoco demonizar. Todo, como dijiste vos, todo a su justa medida, pero sí desde este lado saber de qué están hechos esos alimentos, ¿sí? Saber qué le estoy ofreciendo a mi bebé en este caso. Marce, se Ahí nos hay está dos por... preguntas, una que dice de las galletitas de agua, que también son paquetes industriales, o sea, vienen en un paquete, son alimentos industrializados, pero la oferta de galletitas de agua con queso crema para un nene de 1 año y medio, ¿cómo lo ves como una opción? Mira, yo me iría básicamente a lo que son galletitas integrales. Antes, lo hablo rápido porque se nos está por cortar porque a la hora se corta esto. Ah, mira, Les digo, a la hora se corta. Así que lo resumo básicamente, siempre lo que son harinas, como dije al principio, refinadas, las harinas blancas, tienen menos contenido de nutrientes, ¿sí? Cuanto más integral sea la harina, que es la harina con esa cáscara que conté hoy al principio, más rica en sí. nutrientes va a ser. Que si puedo elegir la versión integral, muchísimo mejor. Perfecto. Bueno. ¿Mm? Bueno, si se nos va a Bueno, cortar en cualquier momento, entonces vamos a tener que poner una pausa y continuar quizás en otra oportunidad. Tendríamos que hablar un poquito más de lo que es lactancia materna, que la dejamos un poco relegada, pero bueno, creo que dimos un montón de información y a mí me resultó sumamente interesante. bueno, espero que se haya entendido todo lo que dijimos. Cualquier duda, obviamente, nos pueden consultar. Voy a dejar mi Instagram también, NutriDelphi, y a las chicas por el equipo. Pero bueno, nada, desde acá mi aporte y espero que si quedaron dudas me digan, me escriban, que no hay ningún problema, que no hay ningún problema, las contesto. Perfecto, haremos otro vivo de nutrición para la primera semana de junio, entonces. Dale, buenísimo. Lo que Bueno, quieran, sí. Delphi, Nos vemos, Marce. gracias por todo y gracias a todos por estar ahí escuchándonos. Chau, chau. Muchas gracias, chao, chao.